Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. En este tercer y último vídeo continuaremos analizando las nefastas consecuencias de la presencia de los británicos en la India. A continuación, recorreremos la Segunda Guerra Mundial, durante la cual ocurrió una de las catástrofes humanitarias provocadas por la mano del hombre más desastrosas y menos conocidas en nuestros días, la hambruna de Bengala. Y finalmente analizaremos cómo se fue allanando el camino para una partición más que interesada entre la India y Pakistán, cuyas trágicas consecuencias continúan viviendo en sus propias carnes y padeciendo la población del subcontinente. Así que sin más rodeos, abramos esta puerta. Como vimos en el segundo vídeo, los nacionalismos de principios del siglo XX promovieron el Swaraj, es decir, políticas de autosuficiencia. Y a partir de los años 20 y años 30, Mahatma Gandhi adaptó este Swaraj a sus protestas, no solo a nivel económico, sino también a nivel ideológico y espiritual. A nivel económico se fomentó que la gente se liberara de la dependencia de los productos importados. De hecho, el propio Gandhi fomentó que se distribuyera entre las familias ruecas o tornos de hilar con los cuales poder producir artesanalmente sus propios tejidos y sus propios trajes. De hecho, esta rueca, fue el símbolo inicial que aparece en la bandera de la India. A nivel ideológico se fomentó que la gente se desprendiera de todo lo material proveniente de Occidente, por ejemplo los trajes, la indumentaria de corte inglés, o por ejemplo también los muebles de las casas que son de procedencia occidental. Y a nivel espiritual, pues promovieron que se desprendieran del ego y de todos los placeres y todas las costumbres que introdujeron los ingleses en la India. Además, el nivel de desobediencia civil subió un grado en intensidad, promoviéndose y difundiéndose que la gente no cumpliera con sus obligaciones tributarias. Y ya sabemos a lo largo de la historia los efectos que han tenido la amenaza de no pagar impuestos. Véase el caso durante la Revolución Francesa del Abad de Sieyes, que con esta amenaza consiguió las votaciones por cabeza y de esta manera pues el tercer estado tuvo voz y voto. En 1930, aprovechando la vuelta de Gandhi de la cárcel, el Congreso Nacional Indio firmó una resolución con la cual declaraba el Purna Swaraj, es decir, la autosuficiencia total. Promovió a la gente que clamara por las calles la independencia el 26 de enero de 1930 y se creó la bandera de la India actual, con la franja verde representando a los musulmanes, la naranja a los hindús, la blanca a los cristianos y jainistas, y la rueda, que inicialmente, como hemos dicho, simbolizaba la rueca o hilo de tornar, se convirtió en el Dharma, el símbolo del budismo. De esta manera se declaraba el carácter secular de la India actual. Sin embargo, los musulmanes tenían miedo de quedar marginados de una futura India independiente dominada por el Congreso Nacional Hindú. De hecho, el propio Muhammad Ali Jinnah, el futuro primer ministro de Pakistán, ya profetizó una guerra civil y una revolución. Y mientras Gandhi estaba aislado del contexto internacional, era Nehru, que estudió en Londres, el que tenía contactos con los movimientos nacionalistas internacionales. Por ejemplo, era miembro del Congreso de las Nacionalidades Oprimidas y de la Liga contra el Imperialismo. De hecho, él tenía conexiones además con el Partido Laborista y flirteaba con el marxismo. Además, en 1929 se produjo la Gran Depresión y con ello la caída económica de las grandes potencias europeas, la mayoría de ellas sustentadas sobre los pilares de las colonias. Y el socialismo en aquella época criticaba duramente el exacerbado gasto militar, a diferencia de lo que ocurre hoy en día. Y Nehru aprovechó la ocasión para subirse al carro de esta idea, aprovechó para arrimar el ascua a su sardina y utilizó todo esto para llamar la atención a nivel internacional sobre la independencia de la India. Además, en aquellos días se produjeron en Londres una serie de conferencias de tablas redondas
que aglutinaban a los representantes de las diferentes religiones, de los diferentes grupos y de los diferentes gobernantes locales de la India, para negociar la posible retirada e independencia de la India. Sin embargo, el Imperio Británico estaba obcecado en que la India fuera un miembro autónomo dentro del imperio. De hecho, estos gobernantes locales, la mayoría de ellos miembros de dinastías antiguas, que gobernaban en estados y provincias vasallos de los británicos, tenían miedo que la retirada de estos pudiera dejar el poder de la nación en manos del Congreso Nacional Indio, lo cual significaría que por primera vez perderían el poder que habían disfrutado durante la presencia de los ingleses en la India. Pero en 1937 se produjeron las primeras elecciones provinciales en la India, las cuales fueron ganadas arrolladoramente por el Congreso Nacional Indio, y estos empezaron a aplicar políticas de Swaraj, de indianización, incluso las autonomías sobre la educación y la sanidad y otros ámbitos se transfirieron a las provincias, y estas hicieron presión a los estados principescos para que enviaran sus representantes a Londres, escogidos democráticamente. Y con este panorama llegamos finalmente a la Segunda Guerra Mundial, durante la cual los británicos volvieron a enviar a millones de soldados indios a las trincheras, lo cual generó diversas protestas promovidas por el Congreso Nacional Indio. De hecho, se retiraron del gobierno de muchas provincias y los británicos aprovecharon la ocasión para volver a tomar el control, para suprimir libertades, y esto dio alas a los gobernantes vasallos locales de las provincias. Por su parte, los musulmanes aprovecharon el revuelo y se unieron bajo el paraguas de la Liga Musulmana, y estos en Lahore promulgaron la necesidad de una nación separada allí donde la mayoría de la población fuera musulmana. De hecho, diseñaron y planificaron la nueva Pakistán, que significa la tierra de los Paks. Los Paks vendrían a ser los espiritualmente limpios y puros. Y cada letra de Pakistán representa una región donde los musulmanes son mayoría. Por ejemplo, la P viene de Punjab, A de Afgania, K de Kashmir, I de Irán, S de Sindh, T de Turquestán, A de Afganistán, etc. Y durante la Segunda Guerra Mundial se produjo uno de los episodios menos conocidos, pero más trágicos de la historia de la humanidad, la hambruna de Bengala, la cual fue una catástrofe humanitaria causada directamente por la mano del hombre, por decisiones políticas, atribuidas esta vez directamente a Winston Churchill, que era el primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial. Como ya vimos, con la llegada de los británicos se redujo el terreno de plantaciones alimenticias, y esto hacía al país bastante vulnerable a posibles episodios de hambruna, los cuales se solían paliar comprando arroz a Indonesia, Tailandia y estas regiones. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses invadieron el sudeste asiático, de manera que no podían comprar arroz para paliar los efectos de la hambruna. Sin embargo, Churchill priorizaba a toda costa ganar la guerra, y los pocos alimentos disponibles tenían que ir dirigidos a provisionar al ejército, y Bengala sufría un episodio de hambruna bastante importante. De hecho, incluso Churchill negó la ayuda humanitaria de países extranjeros, dado que el transporte corría a cargo de los británicos y los buques tenían que priorizarse para el ejército. Así que mientras los buques hacían escala en las costas de Bengala de camino a los frentes occidentales, a hora de comer, decenas de miles de personas deambulaban por las calles pidiendo que les pudieran dar aquellas familias que podían cocinar arroz, el agua con la cual habían hervido. Y con este panorama desolador, el propio Churchill tuvo el cuajo de afirmar que la causa de la hambruna en Bengala estaba producida por los propios bengalíes por reproducirse como conejos. De hecho, llegó a decir que si la hambruna no había matado a Gandhi, es que realmente no fue una verdadera hambruna. Y finalmente, tras la Segunda Guerra Mundial, se produjeron las primeras elecciones a nivel nacional en la India, las cuales fueron ganadas por la parte reservada a los musulmanes por la Liga Musulmana y la parte no reservada por el Congreso Nacional Indio.
Y ante este panorama de polarización de la sociedad y de división, los británicos se frotaban las manos porque veían la oportunidad de continuar teniendo influencia en los futuros estados. Entonces los británicos diseñaron un plan para ir retirándose progresivamente desde las provincias del sur hacia las provincias del norte, de manera que transfirieron el poder a estos dos nuevos estados y las provincias tendrían que escoger a cuál de ambos unirse. Y finalmente, el 14 de agosto de 1947, Muhammad Ali Jinnah proclamó la independencia del Pakistán, mientras que días después, en Delhi, Nehru proclamó la independencia de la India, produciéndose la partición de estos dos nuevos estados. En la parte oriental, donde desemboca el Ganges, la región de Bengala volvió a partirse en dos. La parte occidental, de mayoría hindú, con capital en Calcuta y más industrializada y más próspera económicamente, quedó en manos de la India, mientras que la parte oriental, con capital en Dhaka, de mayoría musulmana y más pobre, y cuya economía está basada básicamente en la agricultura, quedó en manos del nuevo estado de Pakistán, que posteriormente, en 1972, se independizaría y crearía el nuevo estado de Bangladesh. Mientras que en el Punjab ocurrió algo similar. La parte occidental quedó en manos de Pakistán, de mayoría musulmana, mientras que la parte oriental quedó en manos de la India, de mayoría hindú. Sin embargo, la comunidad Sikh que habitaba en esta región quedó dividida, fragmentada en dos, quedando su centro espiritual Amritsar en la parte de la India y su otra ciudad importante, Lahore, en Pakistán. Y esta decisión política y arbitraria acarreó consecuencias nefastas para la población de la región, ya que se produjo la mayor catástrofe humanitaria y demográfica de la historia, con 10 millones de refugiados cruzando a una y otra parte, y se estima que de 1 a 2 millones de personas fueron asesinadas, ya que se aprovechó la ocasión para realizar una gran purga y para saldar antiguas deudas entre vecinos y comunidades espirituales. Por poner un ejemplo, los indios que vivían en el nuevo Pakistán tuvieron que dejar atrás todos sus trastos y todas sus pertenencias y sus casas y todo su pasado para coger un tren o para coger un coche y cruzar a la otra parte de la frontera. De hecho, hay testigos que afirman que estos trenes fueron asaltados por bandas armadas y cuando llegaban a su estación de destino, los vagones estaban repletos de cadáveres. Y lo mismo ocurrió exactamente a los musulmanes que tuvieron que cruzar a la nueva Pakistán. Y de hecho había algunos casos de comunidades musulmanas que se habían fusionado con la religión hindú y adoraban a Krishna y Ram, que por una parte en la India no los aceptaron y cuando llegaron a Pakistán también los expulsaron. Por lo que esto fue una gran catástrofe que poca gente conoce en Occidente. Y con esto ponemos punto y aparte a la presencia de los británicos en la India. Punto y aparte ya que sus consecuencias nefastas continúan palpitando aún hoy en día. Y mientras que dejaron una Pakistán empobrecida económicamente, con millones de migrantes hacia otros países y con gobernantes corruptos y dictaduras militares que se sometían a los designios de los Estados Unidos de Kissinger durante la Guerra Fría, en la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética, en la India quedó un país que se les llena la boca de decir que es la mayor democracia del mundo. Sin embargo, muchos han sido los gobernantes que autocráticamente han gobernado, que han suprimido libertades y derechos constitucionales, que han nacionalizado muchas de las compañías y muchas de las industrias, y que muchas regiones y provincias continúan siendo gobernadas de manera militar por el ejército. Veas el caso de Cachemira, donde la mayoría de la población es musulmana, pero fue ocupada en 1947 por el ejército hindú. Y nada queda de aquel valle famoso, tan aclamado poéticamente, bajo las faldas del Himalaya. Aquello continúa siendo un polvorín. Y además el Congreso Nacional Indio, si es que se puede decir que tenía algún atisbo de secularidad, quedó relegado a la oposición y ganaron las elecciones a partir de los años 90 el partido BJP de corte ortodoxo hindú,
actualmente liderado por Narendra Modi, que sería el equivalente al partido de derechas del Likud de Netanyahu en Israel, en el cual prima la ortodoxia religiosa y continúa persiguiendo de diferentes maneras a los musulmanes como a las castas bajas en su territorio. Y mientras decenas de miles de familias continúan separadas por una línea arbitraria, ambos estados continúan compitiendo en la frontera a ver quién exhibe la bandera más grande, siendo este un fruto del nacionalismo importado de Occidente. Espero que os haya gustado esta serie y que hayáis aprendido algo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.